Hola a todos y a todas. En este capítulo de hoy vamos a ver el centro de masas de un sistema continuo de partículas. Con este capítulo vamos a comenzar la lista de reproducción del tema correspondiente al sólido rígido. Normalmente el sólido rígido es un apartado que entra dentro del tema de sistema de partículas. Lo que pasa que yo he preferido, para hacerlo yo creo de forma más didáctica, ponerlo en una lista de reproducción aparte a la de sistema de partículas que ya tengo en el canal. Entonces, en los libros, lo que quería comentar es que estos temas aparecen juntos y vamos a ver un montón de cosas que ya hemos visto en el tema de dinámica o de sistema de partículas, y vamos a ver también cosas nuevas que van a estar muy relacionadas con lo que son sistemas de partículas continuos, ¿de acuerdo? Por ejemplo, un sólido, cualquiera, una esfera, que de hecho vamos a usar de ejemplo en este capítulo, pues sería un sistema de partículas continuo. No podríamos, en última instancia, podríamos recurrir a los átomos, pero eso está fuera del alcance de este curso. Para nosotros, una esfera, vamos a poner como ejemplo una esfera maciza, sería un ejemplo de sistema de partículas continuo, porque no podríamos discretizarlo con las herramientas que nosotros tenemos, que pues en definitiva son las leyes de Newton. El contraejemplo a esto, o el sistema de partículas que no es continuo, pues es lo que ya vimos en el tema de sistema de partículas, que son los sistemas discretos. Por ejemplo, una bolsa con un gas, ¿vale? O un sistema de estrellas, ¿de acuerdo? Eso es donde cada masa está concentrada en una región del espacio y cada una de estas partículas tiene una dinámica. Entonces, como en el tema de sistema de partículas pues no hablé nada de los sistemas continuos, antes de empezar con el sólido rígido, pues voy a hacer este capítulo como una especie de preámbulo para hablar de todo esto. Otra cosa que quiero aclarar es que, pese a que generalmente los sólidos rígidos van a ser sistemas de partículas continuos, tampoco tiene por qué. O sea, un sólido rígido puede ser un sistema de partículas discreto, que ya veremos en el próximo capítulo cuando definamos el sólido rígido, que simplemente mantengan la distancia entre masas constante, ¿de acuerdo? Pues por ejemplo, un sistema de partículas sólido rígido que sea discreto, pues podría ser una masa, una varilla que vamos a suponer de masa despreciable, ¿vale? Con cierta longitud, y otra masa por aquí. Entonces, esta varilla pues tiene una longitud o una distancia que es constante continuamente. Esta, por ejemplo, vamos a decir que es la masa 1, está aquí la masa 2, y la masa de la varilla pues sería 0, ¿de acuerdo? Entonces esto pues perfectamente es un sólido rígido, ¿vale? Lo único que está discretizado. Tenemos una masa localizada con un espacio entre comillas vacío entre medias, porque la masa de la varilla pues vamos a suponerla despreciable, y otra masa por aquí, ¿vale? De todas formas, iremos viendo con ejemplos y supongo que al final de este tema haré unos cuantos ejercicios, porque este es un tema que se aprende bastante con la práctica, pues de casos en concreto de cada uno de los dos sistemas de los que estoy hablando. Entonces, como decía, pues vamos a poner de ejemplo de sistema continuo una esfera, como esta. Entonces, lo que vamos a demostrar en este capítulo pues va a ser definir el centro de masas cuando el sistema es continuo, y a continuación, para ejemplificar la fórmula que vamos a obtener, pues vamos a buscar el centro de masas de una esfera maciza, que como la intuición, si pensáis un poco, nos dice, pues el centro de masas de una esfera tiene altas probabilidades, y de hecho vamos a demostrar que así es, que es su centro geométrico, ¿vale?
Bueno, pues entonces vamos a empezar definiendo unos ejes de coordenadas. Vamos a poner aquí los 3 ejes cartesianos de toda la vida. ¿Vale? Este el X, este el Y y este el Z. Vale. Entonces, la fórmula del centro de masas de un sistema discreto ya vimos que era esta de aquí. O sea, el vector posición del centro de masas era el sumatorio desde la partícula 1 hasta la partícula n de la masa yésima por el vector posición de la partícula yésima entre la masa yésima. Y recordad que este sumatorio es un sumatorio para el numerador y otro sumatorio para el denominador, ¿vale? Lo que pasa es que para no poner esto lleno de sumatorios y con una notación muy engorrosa, pues ya comenté en el tema de sistema de partículas que yo iba a adoptar esta notación. Pero recordad, si quisiéramos, por ejemplo, pasar esta masa multiplicando al lado izquierdo del igual, tendríamos que llevarnos con ella un sumatorio, ¿vale? Esto podemos dejarlo así o simplemente como en el denominador es el sumatorio de todas las masas, pues eso queda la masa total. Entonces podemos también dejar esta fórmula como 1 entre la masa total por el sumatorio desde i igual a 1 hasta n de la masa yésima por el vector posición de la partícula yésima. Y así ya solo dejamos un sumatorio, ¿vale? Bueno, pues para un sistema continuo, como puede ser esta esfera maciza, lo que vamos a tener que hacer es localizar un trocito muy pequeño de masa. Como por ejemplo este cubo, porque estamos en 3 dimensiones, este cubo de aquí, ¿vale? Entonces, ese cubo corresponderá con un trozo de masa del total de la esfera, ¿vale? Si llamamos m mayúscula a la masa de la esfera, pues este trocito, este cubo pequeñito será un incremento de masa, ¿vale? Entonces, desde nuestro sistema de coordenadas, que lo hemos puesto en el centro geométrico de la esfera, pues lo que tendremos será un vector posición apuntando a ese incremento de masa, a este cubito que hemos escogido. Entonces, aquí la clave para definir la posición del centro de masas está en llevar esta situación al límite, ¿vale? En coger este incremento de masa en el que prácticamente sea una masa que tienda a cero, prácticamente nula, y sumar, pues, claro, al tender a cero, pues el número de cuadraditos de estos, de cubos, tenderá a infinito, ¿vale? Entonces, al llevar esta situación al límite, pues tendremos esto de aquí. Que la posición del centro de masas será igual al límite cuando un incremento de masa yésima tienda a cero de la fórmula del centro de masas de un sistema discreto de partículas, del sumatorio desde i igual a 1, pero ahora en vez de hasta n, como el incremento de masa tiende a 0, pues el total de todos los cuadraditos que haya en la esfera lo que tenderá es a infinito. Entonces aquí pues ponemos el sumatorio como límite superior infinito de el vector posición de la partícula yésima por un incremento de masa yésima entre un incremento de masa yésima. Este sumatorio igual aplica al numerador y al denominador por separado, ¿vale? Bueno, pues lo que tenemos aquí, esto es la definición de una suma de Riemann. Y la suma de Riemann, pues puede ponerse como una integral.
todo esto no será más que una integral para el numerador, ¿vale? De esta forma, y otra integral para el denominador. Lo que pasa es que la integral del denominador pues es exacta, ¿vale? Porque esta integral es sobre la masa total, ¿vale? O si queréis poner de 0 a la masa total, ¿vale? Entonces, lo que vamos a hacer es dejar ya resuelta la integral del denominador como 1 entre la masa y tendremos la integral sobre la masa total de el vector posición por un diferencial de masa. Bueno, pues lo que se hace aquí para resolver esta integral es, según qué sólido estemos tratando, pues si es un sólido tridimensional, pues lo que tendrá es un volumen. Si es, bueno, nosotros vivimos en 3 dimensiones y todo tiene volumen, pero podemos simplificar el problema pues reduciendo, según la forma del sólido, pues el número de dimensiones según convenga. Por ejemplo, la esfera, pues esto claramente es un sólido tridimensional, tiene un volumen, pero por ejemplo un disco cuyo grosor sea prácticamente despreciable en comparación con el tamaño del disco, pues esto podemos simplificarlo a un problema de 2 dimensiones. Esto ya no tendrá un volumen, sino que tendrá una superficie. E igual, si tenemos, por ejemplo, una varilla, de esta forma, pues en comparación, tanto la altura como la anchura en comparación con la longitud, pues son despreciables en este caso, y podemos asumir como que esto pues tiene solo una dimensión y es lineal. Por lo tanto, para la esfera tendremos un volumen, para el disco tendremos una superficie y para la varilla pues tendremos una longitud. Entonces, para cada uno de estos sólidos, pues vamos a poder definir una densidad, que es lo que va a hacer que en esta integral sustituyamos este diferencial de masa por algo que nos ayude a resolverla, porque en un principio, pues bueno, esto es cierto, pero esto es una integral un poco inservible a la hora práctica, ¿vale? De resolver, de calcular la posición del centro de masa. Entonces, como digo, según qué sólido tengamos, sabiendo la relación de que la masa, esto vamos a poner en 3 dimensiones, el ejemplo, la masa entre el volumen es la densidad, vamos a poner el n volumen, pues tendremos 3 casos posibles. Tendremos un caso en el que tengamos que el diferencial de masa sea igual a la densidad volumétrica por un diferencial de volumen, el caso en el que el diferencial de masa sea igual a una densidad superficial por un diferencial de superficie, y el tercer caso en el que el diferencial de masa sea igual a una densidad lineal por un diferencial de longitud. Y todas estas densidades pueden depender del vector posición, ¿de acuerdo? A lo largo de este tema, pues bueno, empezaremos por ejemplos facilitos e iremos complicando la situación, pero una situación, para que os hagáis una idea, en la que, por ejemplo, el centro de esta esfera fuera de un material, imaginad de hierro, y a partir de un cierto radio el material fuera de madera, está claro que esta relación, la densidad, no sería una constante, sino que dependería de a qué distancia estamos del centro con el vector posición marcando el trozo de masa o el diferencial de masa que estemos
en ese momento marcando, ¿vale? Y bueno, estas tres fórmulas se obtienen, por si no lo veis claro, bueno, lo hago despacio. Voy a coger la del volumen, la de 3 dimensiones, que va a ser con la que vamos a trabajar de forma general, y estas dos las aplicaremos en casos particulares, ¿vale? Pues es lo mismo que he puesto aquí arriba. Si tenemos que la masa entre el volumen es la densidad, pues esto de aquí podemos ponerlo como que la masa es la densidad por el volumen, la derivada de la masa respecto del volumen es entonces la densidad, ¿vale? Y nos llevamos este diferencial de V al otro lado. O sea, un diferencial de masa es ρ, que como digo, esta ρ puede ser constante, que va a ser generalmente los casos que vamos a trabajar, o puede ser una función que dependa de la posición, ¿vale? Por el diferencial de V, ¿de acuerdo? Y sería pues como obtengo estas fórmulas de aquí. Vale, pues entonces, a ver, vamos a borrar esto de aquí. Voy a subir esto un poco, porque entonces la fórmula de la posición del centro de masas, sustituyendo aquí el diferencial de masa por la densidad por un diferencial de volumen, pues lo que nos queda es 1 entre la masa por la integral de la densidad, que como digo puede ser una función del vector posición, por el vector posición por un diferencial de volumen. Y entonces, como esto lo que es una integral de volumen, pues se integra respecto al volumen, valga la redundancia. Y como a día de hoy que estoy subiendo este vídeo, pues todavía no he subido ninguna lista de reproducción de cálculo diferencial multivariable, pues iremos viendo también sobre la marcha cómo hacer este tipo de integrales, ¿vale? Porque esto, a ver, esto no es muy complicado. Esto al final en lo que se convierte es, para hacer una integral de volumen, lo que tenemos que hacer es una triple integral. Tenemos aquí de ρ por el vector posición, que será, voy a poner ρ ahora como constante, ¿vale? Para no complicar las cosas. El vector posición pues será x por el vector unitario en la dirección x más y por el vector unitario en la dirección y más z por el vector unitario en la dirección z, y el diferencial de volumen pues es de x, de y y de z. O sea, la integral de volumen se convierte en una triple integral donde cada uno de los límites, ahora lo vamos a ver en el caso de la esfera, pues tendrá que ser los intervalos en los que va la x, la y y la z para nuestro sólido en cuestión, ¿vale? Entonces, a ver, yo creo que voy a borrar un poquito esto y voy a poner esta integral de forma correcta y vamos a ver cómo resolverla ya para ver un ejemplo. Muy bien, pues lo que vamos a hacer es, vamos a coger esta esfera, que es la misma que esta, y vamos a ver, vamos a definir los límites de integración en la triple integral, ¿vale? Para resolver la integral de volumen. Entonces, nosotros sabemos que la ecuación de la superficie de una esfera es x cuadrado más y al cuadrado más z al cuadrado igual al radio al cuadrado, ¿vale? Entonces, la variable z, pues despejándola en esta ecuación, irá, voy a ponerlo en otro color,
Despejándola, como queda una raíz, pues queda más menos la raíz de r al cuadrado menos x al cuadrado menos y al cuadrado. Y esto nos está dando el valor máximo y el valor mínimo de z. El máximo será más la raíz esta y el valor mínimo será menos la raíz esta. ¿De acuerdo? Y eso en el eje z, pues como el eje z es este de aquí, pues nos estará dando este punto, este de aquí y este, pero a lo largo de toda la superficie esférica, ¿vale? O sea, este será más la raíz de r al cuadrado menos x al cuadrado menos y al cuadrado, y este será menos la raíz de r al cuadrado menos x al cuadrado menos y al cuadrado. Vale. Pues vamos con la y. La y, el valor máximo y el valor mínimo que va a tomar, ¿dónde va a estar situado? Pues en concreto en el círculo máximo, que es este de aquí. Este círculo de aquí, que es el que coincide con el plano XY, o sea, este, pues es el que mayor circunferencia tiene. Porque, por ejemplo, si cogiéramos un círculo por aquí, pues la y iría desde este punto, porque la y la hemos pintado en este eje de aquí, desde este punto hasta este, pero tendría estos valores de aquí todavía como máximo, ¿vale? O sea que esta circunferencia no cubriría el intervalo de la y en esta esfera que hemos dibujado. Entonces lo que tenemos que hacer sería coger la y, pues en este punto de aquí, como la ecuación de una circunferencia. O sea, nosotros sabemos que la ecuación de una circunferencia es exactamente igual que la de la esfera, pero sin la variable z. O sea, sería x al cuadrado más y al cuadrado igual a r al cuadrado. Y esta r es la misma que esta porque estamos en un círculo máximo, ¿vale? Entonces, despejando la y, pues tendríamos como valor máximo de la y, bueno, de hecho tendríamos más menos, como pasaba en el caso anterior, r al cuadrado menos x al cuadrado. Como valor máximo tendríamos este punto, que sería más la raíz de r al cuadrado menos x al cuadrado. Y como valor mínimo este punto de aquí, que sería, voy a ponerlo por aquí abajo, menos la raíz de r al cuadrado menos x al cuadrado. Vale. Y luego ya por último, pues tendríamos la x. La x, ¿de dónde va? Pues esto es lo más fácil. Siempre la última variable sobre la que se integra es siempre la más sencilla. Pues la x va igual, desde su valor máximo en el eje x, que es este de aquí, que hemos pintado nosotros, voy a ponerlo en color azul, pues será el valor, vamos a poner como que este es el positivo, hacia acá, este valor será el máximo y será más r, y este valor será el mínimo y será menos r. Entonces ya tenemos marcado todos nuestros límites de la integral. Cuando sustituyamos la integral de volumen por una integral triple, pues lo que vamos a tener es 1 entre la masa, una integral para el eje x que irá de menos r a más r, otra integral para el eje y que irá de menos raíz de r al cuadrado menos x al cuadrado a más raíz de r al cuadrado menos x al cuadrado, y otra integral que irá para la variable z, que irá de menos raíz de r al cuadrado menos x al cuadrado menos y al cuadrado a más raíz de r al cuadrado menos x al cuadrado menos y al cuadrado.
todo esto por ρ, que vamos a poner que es constante, ¿vale? En este ejemplo, por el vector posición, que hemos dicho que es x por x más y por y más z por ez por dx, dy y dz. Entonces, ¿qué es lo que ocurre aquí? Pues que como el vector posición, valga la redundancia, es un vector, pues aquí lo que tendremos que hacer es tres integrales. Tendremos que hacer estas tres integrales junto con ρ para la x, con sus tres diferenciales, ¿vale? Luego, estas tres integrales junto con 1 entre la masa y ρ para la y, con estos tres diferenciales, y otra para la z, ¿vale? Entonces, cada una de esas tres integrales, lo que nos va a dar, pues la de la x nos va a dar la posición del centro de masas en x. La de la y nos va a dar la posición del centro de masas en y, y la de la z, la posición del centro de masas en z. Y no tiene más, ¿vale? Se hacen tres integrales por separado y nos da las coordenadas, porque al final nosotros lo que queremos es un vector posición, pues nos da las tres coordenadas en tres dimensiones de ese vector posición. Bueno, pues como podéis intuir, resolver esta integral pues se hace bastante pesado. Yo tengo un cálculo aparte donde ya lo he hecho y bueno, os lo voy a poner. Y no lo hago en directo, pues más que nada porque quedan unas integrales que son bastante complicadas y para no perder tiempo en resolverlas, pues lo que podéis hacer es buscar en Google o en cualquier buscador una calculadora de integrales con pasos, lo que sea, y os resuelve la integral. Porque al final, pues bueno, a mí no me importa hacer integrales si son fáciles o aunque sean un poquito complicadas, que no tardemos mucho en resolverlas. Pero esto no es un curso de resolver integrales. Entonces, pues bueno, aquí nos interesa otro objeto en cuestión y es al que vamos a ir. Entonces, voy a poneros el cálculo este que os comento y después lo que voy a hacer es, pues como estamos en una esfera, lo más lógico sería irnos a coordenadas esféricas e intentar resolver la integral con ese tipo de coordenadas. Y eso es lo que vamos a hacer. Vais a ver que haciendo este cambio de coordenadas, que repito, es un cambio de coordenadas, no de variable, pues nos van a quedar las tres integrales mucho más fáciles que estas. Entonces, bueno, voy a pasar a la hoja donde tengo este cálculo. Bueno, pues aquí está. Entonces, pues tengo tres cálculos, uno para cada coordenada, ¿vale? Para la coordenada x de la posición del centro de masa, que bueno, aquí en realidad pues tenía que poner que esto es del centro de masas y tal, ya sabéis. Entonces la primera integral pues es esta. Y este tipo de integrales pues bueno, se comienza resolviendo la de la z, luego la de la y y luego la de la x. De forma que cuando vamos sustituyendo los límites de integración vamos reduciendo en cada una de las integrales una variable hasta que llegamos a la última en la que ya solo tendremos una integral que dependa de la x y ya sustituimos por un número, por un valor constante, ¿vale? Entonces, aquí, esta primera integral en concreto, la del eje x, es la más complicada de todas. Pues lo único, empezamos integrando en z y en ese caso, pues como aquí no aparece ninguna z, pues la x se toma como una constante. Entonces simplemente integramos dz entre menos raíz de tal y más raíz de tal. Y nos queda todo esto de aquí. Entonces, continuamos por aquí a la derecha. Nos ha quedado esta función y ahora integramos la y. Entonces, ahora sí que aparece la y en el integrando. De hecho, aparece aquí, menos y al cuadrado. ¿Vale? Entonces, pues bueno, resolvemos esta integral. Si sabéis resolverla, perfecto. Si no, pues en una calculadora de integrales. E integramos entre estos límites. Entonces, bueno, esta integral es un poco complicada. Y lo que nos da es esto.
la x es una constante, ¿vale? Porque estamos integrando en la variable y. Como digo, esto, pues bueno, lo iremos viendo sobre la marcha porque no he enseñado todavía a hacer integrales triples ni nada. Pero bueno, esto es facilito, ¿vale? Es ir viendo cuáles son los límites del sólido, ¿vale? Respecto al cual queremos integrar su volumen e ir con cuidado marcando los límites. Luego, eso es lo más complicado, el dejar los límites definidos. Luego ya la integral que quede, pues bueno, será más o menos sencilla y como digo, pues podemos recurrir en última instancia a una calculadora. Entonces, la integral de esto, pues nos queda este carro de aquí. Cuando sustituimos la y por su valor mínimo y su valor máximo, pues nos queda esto otro. Nos queda un arcoseno por aquí de 1 menos otra historia por allá. Entonces, el arcoseno de 1, bueno, yo aquí pongo que el arcoseno de 1 en realidad es 2k más 1 entre 2 por pi. O sea, un número impar entre 2 por pi, ¿vale? Lo que pasa que, bueno, esto en realidad técnicamente, según el problema en cuestión, como digo, de todas formas yo he escogido el valor k0, ¿vale? Y nos da pi partido por 2, pero el arcoseno, para que sea una función, solo puede tomar valores entre menos pi medios y pi medio, ¿vale? Eso es lo que garantiza que la función seno sea inyectiva y que podamos definir una función inversa. Entonces, la función inversa del seno, que es el arcoseno, solo existe entre menos pi medios y pi medios. Por lo tanto, el único valor aquí para la k, que tiene que ser un número entero que nos dé como máximo pi medio, pues es cogiendo k igual a 0, ¿de acuerdo? Vale. Entonces, cogiendo k igual a 0, aquí esto quedaría pi partido por 2. Aquí el arcoseno es una función impar. Aquí quedaría menos pi partido por 2, que con este menos de aquí, pues queda más pi partido por 2 por esto, más lo mismo, pues queda pi por esto, por r cuadrado menos x al cuadrado. Porque si veis, el otro término que queda, cuando sustituimos la y por los valores, o sea, por raíz de r al cuadrado menos x al cuadrado, es igual a 0. Bueno, pues continuamos. Cuando sustituimos todo y tal, pues queda esto. Y ya, pues, esta integral, esta se puede hacer a simple vista porque nos damos cuenta que si multiplicamos por menos 2, entonces dividimos entre menos 1 medio, pues aquí ya tenemos, bueno, y sacamos pi fuera, ¿vale? Este pi nos olvidamos de él. Pues ya tenemos aquí una función y aquí la derivada de esa función, pues la derivada de este paréntesis es menos 2x. Entonces, pues esto se integra, como ya sabemos, se eleva a un grado más la función y se divide entre el exponente que lo elevamos, que es lo que queda aquí. Entonces ahora ya, al integrar entre más r y menos r, vuelve a pasar exactamente lo mismo. Aquí, al haber quedado la x al resolver la integral al cuadrado, pues el menos r, el signo menos se va al elevar al cuadrado. Entonces aquí pues tenemos lo que está por aquí a la derecha. R al cuadrado menos R al cuadrado menos R al cuadrado menos R al cuadrado. En resumidas cuentas, 0, ¿vale? Bueno, pues esta sería la más complicada. Vamos a volvernos al principio. Y luego pues tendríamos que ir con la y, ¿vale? Al integrar la y, pues esto es más de lo mismo. Aquí el caso, la primera integral, al no depender, como en el caso anterior, de la z, pues este paso queda exactamente el mismo. Pero luego ya aquí, en el segundo, al integrar respecto a la variable y, pues ya sí que aparece aquí una y, ¿vale? Aquí. Entonces esta integral ya queda distinta. Vemos que pues van quedando este tipo de historias. Vamos sustituyendo los límites de integración y pues aquí se nos cancela todo y ya no tenemos que hacer ni la siguiente integral, pues porque nos queda la integral de 0 definida y eso es 0, ¿vale? Y ya por último, pues tenemos la de la variable z, que es lo mismo. Aquí ahora integramos sobre la z,
o sea, integramos primero sobre z y sí aparece la z. Entonces, pues esto lo que nos queda es la integral de z es z al cuadrado entre 2, sustituimos los límites de integración y otra vez pues se nos hace 0. Debido a este cuadrado de aquí, pues el menos del límite inferior se cancela y estamos restando lo mismo, ¿vale? Por lo tanto, aquí se hace 0, al hacer la segunda integral, como es definida, pues la integral de 0 es 0, ¿vale? Y con esto, pues ya habríamos demostrado, o sea, habríamos obtenido las tres coordenadas del centro de masas, que son 0, 0 y 0. Por lo tanto, el vector posición del centro de masas es el vector 0. Y como habíamos tomado nuestro sistema de coordenadas en el centro geométrico de la esfera, pues el centro de masas está en esa posición, porque es el vector 0. Muy bien, pues volvemos a la hoja que teníamos. Entonces, hemos demostrado que el vector posición del centro de masas coincide en el caso de la esfera con su centro geométrico y ahora lo que vamos a ver es cómo resolver esta integral, que este cálculo ya sí que lo voy a hacer, pues de una forma más fácil recurriendo a un cambio de coordenadas, ¿vale? Entonces, nosotros ya sabemos que las coordenadas esféricas pues tienen este cambio de variable, o sea, este cambio de coordenadas, perdón. La x es r seno de teta coseno de phi, la y es r seno de teta seno de phi y la z es r coseno de teta, ¿vale? Bueno, pues lo que tenemos que hacer aquí, imagino, el que ya lo sabe, pues lo que voy a comentar ahora pues será obvio, pero para quien no, como en la integral nosotros tenemos los diferenciales, pues vamos a tener que diferenciar esta transformación de coordenadas. En concreto, dx, pues lo que será es la derivada parcial de x respecto a r por dr más la derivada parcial de x respecto a θ por dθ más la derivada parcial de x respecto a phi por d phi. Y lo mismo para el resto de variables, que ya lo voy a copiar directamente. Vale, entonces así queda. Para las otras dos coordenadas, para el diferencial de y queda esto, para el diferencial de z queda esto, que es derivar respecto de lo mismo, pero pues para cada una de las variables respectivamente. Entonces, si pasamos esto a una forma matricial, pues queda esto de aquí, ¿vale? Donde esta matriz de las derivadas parciales, esto se le llama el jacobiano, ¿de acuerdo? Entonces, cuando hacemos un cambio de coordenadas en una integral, y repito, cambio de coordenadas, no cambio de variable, es muy importante que multipliquemos a la integral por el determinante de este jacobiano, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Pues porque cuando en este diferencial de x, en este diferencial de y y en este diferencial de z sustituyamos todos estos carros, ¿vale? Pues vamos a tener que multiplicarlos entre sí. Entonces nos van a quedar una serie de productos que manipulando un poco pues vamos a llegar a la expresión del determinante de esta matriz de aquí, ¿vale? Esto no lo puedo explicar porque sería objeto de un curso de cálculo diferencial multivariable, pero y aparte tendría que hablar también de unas formas y tal, pero por si queréis hacerlo tampoco pasa nada y así practicáis. Si queréis multiplicar estas tres ecuaciones entre sí aquí en la integral, poniendo la regla de que el diferencial de una coordenada al cuadrado es 0, ¿vale? O sea, cuando haciendo los productos, por ejemplo, nos quede derivada parcial de x respecto de r
por derivada parcial de y respecto de teta y queda aquí un dr al cuadrado, pues esto se va a cancelar, ¿vale? Es lo que quiere decir esto. Y luego que los productos de estos diferenciales son antisimétricos, lo que quiere decir que el diferencial de una coordenada por otra, si lo cambiamos de posición, pesca un signo menos. ¿Vale? Que se resume con esta fórmula de aquí. Pues por ejemplo, si nos encontramos con el caso de que tenemos haciendo los productos, pues nos ha quedado dr de phi y de teta, como tenemos que ponerlo en orden, tenemos que poner dr de teta de phi, pues lo que vaya delante multiplicando a esto, que luego tendremos que sacar factor común a todo en orden, pues esto nos va a quedar menos lo que hay aquí, que serán unas derivadas parciales, dr de teta de phi. En el caso en el que tuviéramos que, para dejarlo en este orden, hacer dos transposiciones, pues pescaría dos signos menos y entonces se convertiría en más, ¿vale? Eso lo que va a hacer es, como digo, cuando dejemos todos los paréntesis que haya en este orden, pues van a quedar unos cuantos términos de derivadas parciales y tal con signos positivos y otros con signos negativos. Cuando saquemos factor común a los tres diferenciales, pues lo que nos va a quedar en ese paréntesis resulta que es la fórmula del determinante de esta matriz. ¿Vale? Por lo tanto, al hacer un cambio de coordenadas, no solo hay que cambiar las variables de integración, sino que hay que multiplicar por el determinante del jacobiano. Vale, he borrado para tener un poco más de sitio. Entonces, lo que nos va a quedar es 1 entre la masa por 3 integrales, que ahora defino los límites, rho, el vector posición habrá que cambiar pues la x por su transformación de coordenadas, la y por su transformación de coordenadas y la z lo mismo, y luego hacer, integrar cada una por separado, ¿vale? O sea, tendríamos que hacer 3 integrales triples. Esto quedaría como, pues la x es r seno de teta coseno de phi, x, la y es r seno de teta seno de phi por y la z es r coseno de teta por z. Vale. Y como digo, hay que multiplicar por el determinante de la matriz jacobiana, que pues si lo hacéis practicando, la matriz de esas derivadas parciales y tal, pues da unos números. Cuando se hace el determinante, pues lo que queda es r al cuadrado por el seno de teta. Y ahora ya pues ponemos dr de teta y de phi. Muy bien. Entonces, como estamos en coordenadas esféricas, pues el ángulo phi, ¿de dónde irá? Bueno, vamos a empezar por r, pues r irá de 0 hasta el radio de la esfera. El ángulo teta va de 0 a pi. Esto lo sabréis si habéis visto el vídeo de coordenadas esféricas en la lista de cinemática. Y luego el ángulo phi, pues este barre de 0 a 2pi. Y entonces nos ha quedado esta integral, que repito que son 3, pues esta parte junto con rho y 1 entre la masa. Esta parte de aquí nos dará la posición en x, resolverla aquí nos dará la posición en y, y resolverla aquí pues nos dará la posición en z, que nosotros ya sabemos que tiene que dar 0. Y bueno, todo esto, claro, cada una de las coordenadas multiplicado por r al cuadrado por el seno de teta, que es el determinante del jacobiano. Muy bien, pues así nos quedaría. Entonces, pues vamos a pasar a integrar. Aquí, la primera integral, pues esto de aquí, como no depende de phi, se tomaría como constante a la hora de la integración.
y la integral del coseno pues es el seno. Entonces esto lo que quedaría es, vamos a ponerlo todo, 1 entre la masa, la integral entre 0 y r, la integral entre 0 y pi de rho r al cubo seno de teta por, y esto voy a ponerlo entre paréntesis, por el seno de phi entre 0 y 2. Y aquí quedaría pues dr de teta. Vale, entonces ¿qué ocurre? Pues que el seno de phi, tanto en 2pi como en 0, es 0. Entonces ya tenemos que la parte de la coordenada x aquí se anula pues al hacer la primera integral. Así que todo esto es 0, por lo tanto se anula y queda 0. Vale, vamos con la segunda integral. Esto quedaría 1 entre la masa, integral de 0 a r, integral de 0 a pi, rho r al cubo seno al cuadrado de teta, y la integral del seno de phi es menos el coseno de phi. Y esto habría que evaluarlo entre 0 y 2. Vale, todo esto por dr de teta. Vale, entonces, menos coseno, o sea, el paréntesis quedaría menos coseno de 2pi menos coseno de 0, ¿vale? Entonces, esto da coseno de 2pi es 1, o sea, menos 1, menos por menos más, coseno de 0 es 1, o sea que da menos 1 más 1, 0. ¿Vale? Así que este también se anula. Y nos vuelve a dar 0. Ya veis que al hacer este cambio de coordenadas, pues nos están quedando integrales bastante, o sea, mucho más fáciles en comparación con integrar en cartesianas, en la esfera, ¿vale? Que es una locura. Bueno, y ya pues vamos con la última. Esta integral pues quedará 1 entre m, integral de 0 a r, integral de 0 a pi, de rho r al cubo coseno, bueno, y de hecho voy a ponerlo aquí al principio ya porque como aquí no aparece phi, pues al integrar quedaría 2pi menos 0, pues aparecería por aquí un 2pi. Entonces esto queda 2pi rho r al cubo coseno de teta seno de teta dr de teta, ¿vale? Igual, integramos respecto a teta y el resto pues es como constante. Vale, entonces a ver dónde puedo hacerlo. Bueno, yo creo que aquí mismo se puede ver. Aquí lo que vamos a hacer, que lo que nos interesa es la integral coseno de teta, seno de teta, ¿vale? Entre 0 y pi, pues es hacer un cambio de variable. En concreto, vamos a llamar a seno de teta, vamos a definirlo como t, ¿de acuerdo? Entonces, si t es seno de teta, la derivada de t respecto a teta es coseno de teta. Si subimos multiplicando este, perdón, he puesto aquí debajo de t, quería poner de teta. Si subimos multiplicando este de teta, al otro lado, pues queda esto. O sea que dt es esto de aquí, coseno de teta por de teta. Y resulta que aquí tenemos coseno de teta, aquí tenemos de teta, por lo tanto, esto de aquí es dt. Entonces ya lo tendríamos. Tendríamos la integral de t por dt, pues eso es
t al cuadrado entre 2. Como t es seno de teta, pues esta integral queda seno al cuadrado de teta entre 2. Lo ponemos 1 entre m integral entre 0 y r. Esta integral ya la hemos hecho. Esto queda 2pi rho r al cubo, y aquí tenemos la integral de seno al cuadrado. O sea, nos ha dado la integral seno al cuadrado de teta entre 2 entre 0 y pi. Y esto quedaría por d. Vale. Pues el seno en pi es 0 y el seno en 0 es 0 también. Por lo tanto, aquí volvemos a tener el mismo caso en el que se anula todo esto y nos da 0. ¿Vale? Así que bueno, pues ya con esto, dejadme que borre esto para poder escribir ya lo último. Vale, así ya me queda un poco de espacio para escribir. Entonces, como nos ha dado todo 0, las 3 coordenadas, eso significa que el vector posición pues nos ha quedado 0 por ex más 0 por y más 0 por ez. Entonces esto es el vector 0. Como en nuestra esfera nosotros estábamos en su centro geométrico, es donde hemos puesto nuestro sistema de coordenadas, pues significa que este centro geométrico es el centro de masas, como nos dicta la lógica y la intuición, ¿de acuerdo? Porque la esfera es un tipo de sólido peculiar que es simétrico en todas las direcciones del espacio, ¿de acuerdo? Por lo tanto, pues esto tenía bastante sentido de que fuera así. Muy bien, pues ya con esto que hemos visto, yo creo que en este capítulo no tengo nada más que contar. Espero que lo hayáis entendido y pues ya continuaremos con más cálculos del sólido rígido pues a lo largo de este tema. Así que nada, nos vemos en el siguiente capítulo.